La economía mundial, presentado por Daniel Mauricio Perea Gutiérrez, Wendy Vanessa Reyes Julio y Marcos Aurelio Hernández Yanis. Luego de la Segunda Guerra Mundial se aplicaron reformas al sistema capitalista con el fin de facilitar su estabilidad y su renovación en los países afectados. Hacia 1950, entrando ya en los conflictos de la Guerra Fría, comenzó la Edad de Oro para el capitalismo, perdiendo terreno la Unión Soviética con el comunismo. Se comenzó a desarrollar la producción industrial, al posibilitando el crecimiento económico y la llegada del empleo pleno. Nuevos sectores fueron beneficiados por esta etapa, sin embargo, se mantuvo los problemas estructurales de décadas anteriores. Intervencionismo y estado de bienestar. Desde los años 30 fue aplicado el modelo keynesiano para transformar la economía estadounidense. Keynes planteó que el desarrollo iba de la mano con la intervención del Estado en el campo de lo económico. Particularmente entre los años 1950 y 1973, el sistema productivo estadounidense alcanzó altos niveles de estabilidad y un crecimiento de la clase media significativo. La planificación de la producción permitió mantener altos niveles de empleo y un intercambio comercial con el extranjero favorables para el país. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron medios por los cuales Estados Unidos logró expandir su modelo a Europa y algunos países del tercer mundo, implantando el estado de bienestar. La brecha entre las economías más desarrolladas y los países en vías de desarrollo se hizo aún más amplia. Keynes nació el 5 de junio de 1883 y falleció el 21 de abril de 1946. Fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías políticas y económicas, como lo fue keynesianismo. Crisis de 1973. El desarrollo de nuevas tecnologías industriales generó una dependencia de las fuentes de energía naturales. Los años 60, el petróleo se convirtió en el oro negro para las industrias de países desarrollados. Se creó la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, conformada por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, teniendo en sus manos la mayor cantidad de reservas de petróleo, más del 75% de las reservas y el 40% de la producción. Para 1973, los países de la OPEP incrementaron los precios del barril en un 350%, en contra de Estados Unidos, por el apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur. Las economías mundiales se estabilizaron y los gobiernos adoptaron medidas para frenar la inflación en sus países. El neoliberalismo. Durante toda la década, el crecimiento se estancó, los niveles de inflación se dispararon y se vivieron crisis fiscales debido a la evasión de impuestos. En Estados Unidos se dio un debate entre los socialdemócratas y las grandes corporaciones que sentían que el gran poder del Estado en sus intervenciones económicas limitaba su crecimiento. Para 1979 se había planteado la necesidad de disminuir el tamaño y el gasto social del Estado y el poder de los sindicatos, atacar la inflación mediante políticas monetarias y privatizar la industria, la agricultura y la extracción de recursos. Estas medidas son conocidas como el neoliberalismo. Detrás de las medidas se encuentra una postura frente al manejo de la economía. Desde los años 40, un grupo de economistas había expresado su desacuerdo con la intervención estatal en varios frentes económicos. Argumentaban que dentro de los mercados se debía respetar la ideología de la libertad individual y que lo que el Estado debía hacer era asegurar el derecho a la propiedad privada y al establecimiento de negocios a nivel internacional. El neoliberalismo se sostuvo sobre esta lógica individualista y se instaló durante los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, en Gran Bretaña. La globalización económica es un proceso de expansión del intercambio entre todos los países del mundo, con el desarrollo de los medios de comunicación masiva y la llegada de la era informática.
se generaron nuevos lazos culturales, políticos y sociales. En cuanto al comercio, desde finales de los años 80, los gobiernos firmaron tratados de libre intercambio, con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, firmando en Montevideo, Uruguay. En 1995 se creó la Organización Mundial de Comercio para proteger los acuerdos entre los 153 países miembros. Se incrementó el poder de las grandes corporaciones transnacionales. Sus procesos productivos se expandieron al tercer mundo, con el fin de reducir sus gastos. Las bolsas de valores se convirtieron en un nuevo mercado de intercambio, en donde se movían los negocios de compra y venta de grandes corporaciones. El auge del sistema financiero ayudó a incrementar el poder de los corredores de la bolsa que realizan las operaciones especulativas con el fin de aumentar sus garantías. La crisis económica actual. En 2008 estalló una nueva crisis en el capitalismo global, debido a problemas como el incremento del precio de las materias primas, los malos manejos crediticios e hipotecarios, inflación, entre otros factores. La crisis comenzó cuando el sistema financiero estadounidense colapsó, debido a la creciente especulación con bonos inmobiliarios realizada por los financieros en Wall Street. Los inversionistas, al no encontrar el sustento de sus capitales sobre la realidad, generaron un clima de desconfianza que se generalizó a todo el mundo y afectó gravemente las economías de los países desarrollados. Las potencias económicas mundiales. En el orden económico mundial actual existen tres grandes bloques: Estados Unidos, la Unión Europea y los países emergentes, como India y China principalmente. Los dos primeros se encuentran representados en el G8, es decir, el grupo de los 8, que agrupa a las 8 naciones más industrializadas del mundo, incluyendo a Rusia. Por su parte, China ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, de acuerdo con su PIB. Japón, que años atrás era la tercera potencia económica mundial, ha sido desplazada por otras naciones como la India. Estados Unidos. Con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos pasó a ser la principal potencia económica y militar a nivel mundial. Produce casi el 25% de la riqueza mundial. Sus multinacionales controlan la mayor parte del comercio internacional y el dólar es la divisa de referencia mundial. Tiene gran peso en organizaciones económicas internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, y en diversas organizaciones económicas regionales. Durante los años 90, la política internacional estuvo regida por los gobiernos estadounidenses y por los lineamientos económicos planteados por ellos. Sin embargo, durante la última década, ha venido perdiendo peso como consecuencia de la crisis mundial y el crecimiento de China, que en muy poco tiempo puede consolidarse como la primera potencia económica mundial. La Unión Europea. Con la creación de la Comunidad Económica Europea, en 1958, se instalaron las bases para una confederación de naciones en el continente europeo. El organismo nació con el Tratado de Roma en 1957 y contó con el apoyo de Francia, Italia, Alemania Federal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Más adelante se incorporaron España, Austria, Finlandia, Portugal, Grecia, Irlanda, Dinamarca y Suecia. En 1987 fue firmada el Acta Única Europea, con la que se permitió la libre circulación de personas y de mercancía y se institucionalizó la cooperación intergubernamental y en 1992, en Maastricht, fue firmado el Tratado de Establecimiento de la Unión Europea junto con la instauración del euro como la moneda única del continente. Actualmente, la Unión Europea está compuesta por 27 estados y pasa por un periodo de crisis debido a las dificultades económicas de algunos países miembros como España, Portugal y Grecia. El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como Brexit, acrónimo de la palabra inglesa Britain y Exit, Gran Bretaña, y salida, respectivamente. Es un proceso político en recurso que percibe el abandono del Reino Unido de la Unión Europea.
Esta era una meta política perseguida por partidos políticos, grupos civiles y personas del Reino Unido desde 1973. El 23 de junio de 2016 se produjo un segundo referente sobre la pertenencia que arrojó un resultado favorable a la salida de la Unión Europea, con casi un 52% de los votos, frente a un 48% que abogó por la permanencia. El resultado no fue uniforme en todo el Reino Unido, votándose a favor de la salida en Inglaterra y Gales, mientras que en Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar. Finalmente, el 29 de marzo de 2017, tras conseguir la aprobación del Parlamento británico, el Reino Unido comunicó al presidente del Consejo de la Unión Europea su intención de abandonar la Unión Europea, tal como establece el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esta comunicación dio inicio al proceso de la salida que, según establece el tratado, tendrá una duración inicial de 2 años, prorrogable por acuerdo unánime de los Estados miembros. El caso de Japón. A comienzos de los años 50, Estados Unidos abandonó el territorio japonés, pero dejó instaladas varias bases militares a lo largo del archipiélago, junto con su modelo de desarrollo industrial. Entre las décadas de 1950 y 1960, Japón se convirtió en la tercera potencia económica a nivel mundial, con un sistema de trabajo estable y varios espacios para la investigación. Hacia la década de 1990, Japón sufrió una crisis financiera que frenó su desarrollo, pero a comienzos del siglo XXI comenzó a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, en marzo de 2011, un devastador terremoto que azoró el norte del país volvió a poner en aprietos a la economía japonesa. Tras años de escaso crecimiento y de las catástrofes naturales, la economía japonesa se recuperando hoy gracias a la venta de productos industriales, principalmente de alta tecnología, automóviles y electrónica, de consumo, aunque su principal problema es la escasez de recursos naturales propios, por lo que depende de otros países para obtener materias primas. Los bloques económicos. Desde los años 60 se establecieron nuevos bloques económicos a nivel internacional. El Grupo de los 8 o G8 reúne a los países con mayor grado de industrialización y desarrollo. Sus miembros son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. En sus cumbres, el G8 plantea estrategias para solucionar algunos de los problemas prioritarios a nivel mundial. Su posición defiende la libertad de mercado y la necesidad de mantener órdenes democráticos. El Grupo de los 20 o G20 integra a la Unión Europea con los jefes de Estado de 19 países desarrollados o en vías de desarrollo. El foro se ha convertido en el encuentro económico mundial más importante de la década del 2000, pues se ha puesto la discusión sobre las políticas neoliberales. Los países miembros son Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía, los países del G8 y la Unión Europea. Las potencias emergentes. A comienzos del siglo XXI, la comunidad internacional vio ascender un nuevo grupo de países en el camino del desarrollo industrial y la influencia política global. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se unieron al grupo de los tigres asiáticos, Corea del Sur, Tailandia, Singapur y Taiwán, en el desarrollo de sistemas económicos estables y en ocasiones autónomos frente a los lineamientos del FMI y del Banco Mundial durante la primera década del siglo XXI. Las potencias emergentes diversificaron sus comercios, incrementaron su inversión en tecnología y educación y lograron un gran crecimiento de sus economías. Además, establecieron nuevos acuerdos de intercambio entre ellas o con otras economías emergentes. China. Con la instauración del sistema capitalista, China logró el desarrollo de una industria masiva de productos de alta tecnología en varios sectores de la economía que son vendidos con facilidad en el mercado asiático, el africano y el latinoamericano.
La producción textil y la electrónica sostiene la economía china. Actualmente, en el campo del desarrollo tecnológico, China ha empezado a explorar el camino de los transportes de alta velocidad. India. El desarrollo de la India ha estado ligado a la explotación de la investigación científica y a la creación de la industria del autochonis y tercerización. La India no consolidó una industria manufacturera durante el siglo XX, sino que más bien se centró en generar el llamado desarrollo humano. El principal socio comercial de la India es China, que exporta productos del sector de los textiles para el comercio indio. Brasil. La economía brasileña se ha sostenido sobre la inversión en educación y tecnología, así como la exportación de materias primas y minerales a Estados Unidos. Desde 2008 se firmaron nuevos tratados a favor del libre comercio entre Brasil y China, y en 2010 China desplazó a Estados Unidos al segundo lugar como socio comercial del país latinoamericano. Brasil comenzó a exportar productos manufacturados y soya hacia el mercado asiático. El presente trabajo fue realizado por Daniel Mauricio Perea Gutiérrez, Wendy Vanessa Reyes Julio y Marcos Aurelio Hernández Llanes. Gracias.